El silencio sobrecogía. Tan solo podía oírse el rechinante sonido de la jarcia y algún que otro tintineo metálico en la profusa cubierta repleta de elementos de labor. Mecido por las ondulaciones que de vez en cuando se dibujaban en las apacibles aguas de aquella ensenada, el barco había hecho fondo sobre un lecho de ceniza volcánica. Un mal tenedero, en opinión del capitán. Cualquier cambio súbito en las condiciones meteorológicas podía convertir la bahía en una ratonera. El paisaje de un blanco inmaculado, crestas montañosas y paredes heladas, rodeaban la goleta como deseando engullirla con el apetito de una colosal criatura marina de fauces cristalinas, dispuesta a despertarse en cualquier momento para devorar a hombres y barco. Un rumor lejano, una especie de silbido tenebroso que recorría la superficie esteparia más allá de los acantilados, se convertiría en un abrir y cerrar de ojos en el ulular fantasmagórico que lo pondría todo patas arriba, haciendo garrear el barco que peligrosamente, aun con los motores a plena potencia, no encontraría el gobierno suficiente para escapar de la boca ardiente en que se había convertido la atmósfera más austral. La sonda vacilante emitía información contradictoria. Difícil saber si la quilla formaría para la eternidad parte de los restos que se han ido esparciendo por el Polo Sur, testigos de la irrefrenable inquietud humana por la exploración y el conocimiento más allá de los propios límites. «¡Apagad la puta sonda!», dicen que soy yo gritar al capitán. Con la ventisca azotando los rostros de los hombres en cubierta, a duras penas podía encontrarse la salida de aquella trampa mortal. A proa, un enorme témpano de hielo que en cualquier otra circunstancia se hubiese manifestado como una amenaza, fue quedando por estribor. Señal inequívoca del paso al otro lado, lejos de las garras heladas de la Antártida. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de A Son de Mar. Un capítulo muy especial para mí. No es la primera vez que la aventura de la Idus de Marzo es protagonista en este podcast. Pero ¿quién me iba a decir, hace más de 30 años, cuando me hice eco para la SER del primer viaje a la Antártida de un barco español, que iba a poder hablar con muchos de sus tripulantes? Hace unas semanas tuve el placer y el orgullo de compartir durante una comida a la que me invitaron los minutos suficientes para saber algo más sobre esta aventura que me sigue cautivando como el primer día y aprovecharlos para recoger los testimonios de todos ellos. Hoy sabremos qué recuerdan del día en que se enteraron de que formarían parte de la expedición, cuál fue el momento más difícil del viaje o, en un ejercicio de memoria, qué sensaciones les embargaron durante las primeras noches a bordo de la Idus. Rescatamos en este episodio el recuerdo de una hazaña, así lo podemos considerar, después de que se hiciera a vela a bordo de una goleta apenas diseñada para la navegación antártica y en una época del año poco aconsejable, cuando incluso los buques de algunas de las bases presentes en el continente austral daban por finalizada la campaña. Toda una proeza que merece nuestro reconocimiento y admiración, así que este podcast va por ellos. También contamos con los libros de Librería Robinson. En esta ocasión, y como no podía ser de otra forma, algo sobre expediciones polares. Las Españas de ultramar y sus exploradores, con Josu Jiménez, tiene como protagonista a don Álvaro de Bazán. Y Roberto Bucetas, que patroneando el First Class 8 de la Universidad de Oviedo, ha quedado primero en el trofeo de primavera organizado por el Real Club Astur de Regatas, quiere hablarnos de una de las regatas más populares del calendario en Asturias, la Isastur Universidad de Oviedo, que se celebrará los días 28 y 29 de este mes. Y recuerda que Pilar Pasanau sigue en regata haciendo un gran papel en la Mini Globe Race, la vuelta al mundo por etapas a bordo en un barco que no llega a los 6 metros de eslora. Tiene activado un crowdfunding, así que te animamos a que colabores con ella. De alguna forma, sus éxitos también serán los tuyos. Comenzamos. Fue un 15 de diciembre de 1982, un día de esos en los que el Cantábrico escoge a quienes han de navegarlo. Porque para soltar amarras en un día como aquel, un marino debía conocer el paño. Con decisión, pero con la cautela que da la experiencia, la Idus de Marzo se hizo a la mar rumbo a Vigo. Con un fuerte temporal del oeste, en menos de 2 días, la goleta entraba en el puerto vigués para una corta escala de aprovisionamiento, con la flota pesquera amarrada debido al mal tiempo. Así estaban las cosas.
Tan corta fue la estancia que ya el 17, Javier Babé y su primero, Santiago Cañedo, salían por la ría para bajar la fachada atlántica peninsular en dirección a las Islas Canarias, impulsados por vientos que superaban los 30 nudos. Fue un test de resistencia para la joven Idus que con todas las velas desplegadas superó satisfactoriamente. Uno de los miembros a bordo era Alberto Vizcaíno, buen amigo de este podcast y por aquel entonces biólogo del Centro de Investigaciones Acuáticas de Asturias, quien recuerda así el día que se enteró de que formaría parte de la primera expedición española a la Antártida. La verdad es que te costaba creerlo. Fue además como suele pasar en muchas de estas ocasiones, fue una carambola, fue estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y eso fue así, fue una serie de casualidades. Nosotros acabamos de fundar, de poner en marcha un laboratorio de investigación en el Principado de Asturias que se llamaba CRINAS, Centro de Investigaciones Acuáticas de Asturias, que dependía de la administración del Principado, que también acababa de empezar a funcionar, era la época de la preautonomía todavía. Con el paso de los años se convirtió en lo que ahora es el actual Centro de Experimentación Pesquera, pero por aquel entonces el CRINAS estaba en sus inicios y nosotros estábamos con la carrera prácticamente recién terminada en el 89 y estamos hablando del 79 al 82 y por tanto éramos muy jóvenes, estábamos empezando a trabajar, empezando a crear aquello. Y bueno, fue la posibilidad, porque el barco se construía en Astilleros Armón en Navia, de conocer a los armadores y capitanes y a partir de ahí pues hacerte un poco el encontradizo y poner cara de lástima y decir cómo me gustaría y ellos, que eran unos arriesgados tremendos, yo creo que completaron toda la tripulación con gente que conocían, algunos profesionales como Josu, que había navegado con Javier, Fernando, que era el segundo oficial y que era de marino mercante, pero muchos era gente que habían conocido y algunos que no habían navegado nunca. Chema y Diego no tenían ninguna experiencia. Yo llevaba años navegando en pesqueros para hacer trabajos de investigación, pero con muy poca experiencia en vela. Entonces fue una casualidad. Entonces cuando de repente te ves con el petate hecho a pie de muelle y pensando en que te vas a ir a la Antártida, bueno, era una cosa absolutamente asombrosa, increíble. Jóvenes y con ganas de aventura, pero eran conscientes de lo que iban a hacer, de que harían historia de alguna forma. No te lo sé decir muy bien, no sería capaz de... porque no recuerdo esa sensación, recuerdo la sensación de ilusión, de que eres joven y la sensación de aventura. Ser conscientes de que era algo histórico, en honor a la verdad, yo no creo haberlo sentido. Lo sentí más tarde, fíjate, cuando con el paso de los años vas viendo cómo evoluciona todo, pues desde los propios barcos a la investigación oceanográfica, los equipos, la ropa, el que tú ahora de repente un crío de 8 años vaya al colegio con un forro polar que era mejor que la ropa que llevábamos nosotros, o unas botas de Gore-Tex que son transpirables e impermeables. Bueno, para nosotros aquello era ciencia ficción. Entonces, con el paso del tiempo, sí te das un poco de cuenta, no tanto de que estás haciendo historia, pero sí que era un poco una heroicidad y que haces cosas que ahora dices, bueno, pues posiblemente la ilusión y la irresponsabilidad me permitirían volver a intentarlo, pero si eres un poco consciente que va, ahora no volvería, ¿no? ¿Y cuáles fueron las situaciones que le han dejado los mejores recuerdos de aquel viaje? Pues fíjate, que quizá, y a diferencia de algún otro, pero coincido también con muchos en las veces que nos reunimos y que son siempre de sobremesas muy largas, yo tengo los mejores recuerdos ligados a los peores momentos de temporal, porque el barco, yo estaba acostumbrado a navegar en pesqueros y de repente pasabas de eso, de estar en un barco que tenía relativas comodidades o relativamente pocas comodidades, como es un barco pesquero con olor a gasoil, con olor a pescado, con la mar muy cerca, con salpicaduras, con incomodidades, durmiendo en ranchos que huelen a humanidad y a humedad y tal, y de repente meterte en un barco con una cubierta de teca, maderas nobles, hilo musical, camarotes con 2 literas y baño completo, ¿qué tal? A mí me parecía un lujo, porque era un lujo. Y luego, una vez que te hacías al barco, que te hacías muy rápido,
empezabas a disfrutar de un barco que era muy seguro y que navegaba muy bien. Entonces yo disfruté mucho pues doblando Finisterre, que fue la primera rasca que tuvimos en condiciones. Disfruté mucho en el Golfo Santa Catalina, que fue un temporal tremendo, y disfruté tanto la bajada como la subida por el paso de Drake. Fue espectacular, porque hacer caña en esas condiciones era lo más estimulante que podías vivir. Entonces yo tengo ligados mis mejores recuerdos no a navegaciones plácidas, que sí, lo pasabas muy bien, o sobremesas por la noche, que si no estabas de guardia se sacaban las guitarras y se cantaba, o se charlaba, o se fumaba un pitillo y se contaban chistes. Pero yo los momentos así de disfrute y ligados con grandísimos recuerdos son los momentos de mar dura y bueno, a la caña, en un barco con la jarcia templada como las cuerdas de un violín y disfrutando como un conejo. ¿Y el momento más difícil? ¿Cuál fue el vivido por Alberto Vizcaíno? El más difícil, sin duda ninguna, fue Bahía Yankee. Fue un momento en el que estuvimos a punto de perder el barco y bueno, sin saber además cuál iba a ser nuestro destino, pero con unas perspectivas muy negras porque no teníamos posibilidades de rescate cerca. Y de noche, además, o prácticamente de noche, en un momento, en una maniobra, en un fondeo, en una bahía en principio resguardada, pero que nos saltó un viento catabático muy fuerte cuando acabamos de fondear. De hecho, no habíamos acabado de arriar una de las trinquetas y saltó un viento muy fuerte que nos impidió, además, el acabar de arriar. Tuvimos que picar la driza y el barco empezó a agarrear e irse contra unos acantilados verticales, que era precisamente de donde venía el viento, y totalmente ciegos, con una cellisca, una ventisca tremenda, sin ver prácticamente nada, y cuando el barco empieza a reaccionar y salimos atrás arrastrando el ancla, nos aparece en la sonda una aguja del fondo que nos impedía la salida y que parecía que íbamos a tocar ahí. Ese fue el momento más difícil. Salimos contra todo pronóstico porque no parecía que fuese fácil salir, y tuvimos una noche muy dura alternándonos tanto guardias al timón como guardias en la proa para ver los posibles hielos, y ese fue un momento muy duro. Y además, si hubiese pasado, estábamos en contacto por radio con una base chilena de la misma isla, pero de la otra cara de la isla, y las posibilidades de rescate en aquellas condiciones de noche con ese viento hubiesen sido yo creo que nulas, y la posibilidad de sobrevivir una noche en una zona donde no tienes un fácil acceso a tierra, que tienes unos acantilados cortados a pico de hielo, pues hubiesen sido condiciones muy difíciles de salir de ahí. Ese fue sin duda el peor momento. En los momentos en los que se pasaban los primeros días de aventura con sus noches, ¿hay algún pensamiento especialmente intenso de aquellas jornadas que permanezca en la memoria de Alberto Vizcaíno? Si te soy franco, no, porque era, primero, tenías la sensación de una ilusión tremenda, estar empezando a conocer gente que notabas, además en un barco, ese es un proceso que es muy rápido, son horas, en horas empiezas a tener unos vínculos fuertes con la gente, sobre todo cuando sabes que la interdependencia es absoluta, o sea, tú dependes de los demás y los demás dependen de ti, y que todo el barco todavía olía nuevo, olía a barniz, olía a teca. Eres consciente de todo eso, y entonces son muchísimos estímulos. ¿Qué pensaba cuando me metía en la litera? Pues fundamentalmente te sentías cansado porque no parabas en todo el día. Tú tenías 4 horas, yo tenía la guardia del primer oficial por la mañana y por la tarde, pero el resto del día no te sentabas para nada, porque como estabas recibiendo continuamente esos estímulos, pues cuando no estabas de guardia estabas al lado del que estaba a la caña, o bajabas a la cocina a ver qué estaba haciendo Josu, y te sentabas a comer y luego salías, y cuando te metías en la litera estabas absolutamente derrengado. O sea que yo creo que soñé muy poco en todo el viaje, pero bueno, era eso, fundamentalmente la sensación de ilusión.
Santa Cruz de Tenerife vería partir a la Aidus de Marzo rumbo sur el 30 de diciembre. Fue pasado Mar del Plata cuando las benignas condiciones del verano austral empezaban a cambiar. Cielos grises y temperaturas frías de noche anunciaban la proximidad de latitudes extremas y noticias aciagas para el buen desarrollo de la expedición. El Instituto Español de Oceanografía abandonaba el proyecto. Dejaba de participar en el programa científico, aunque no se bajara del barco del todo. Los biólogos Guillermo Díaz y Joaquín Mariño pedirían seguir embarcados a título personal, y aunque de manera extraoficial, la tripulación de la Aidus lo seguiría considerando observadores del organismo estatal. Así recuerda Joaquín Mariño cómo formó parte de la aventura antártica de la Aidus. Fue un poco una casualidad casi. Era un domingo y yo vi en un semanal del País que se iba a realizar una expedición a la Antártida. Y venía la foto del que iba, el capitán Javier Babé. Entonces eso era un domingo, salí por La Coruña a pasear con mi mujer, a tomar unos vinos, y me crucé con una persona que la agarré del brazo y dije, tú eres Javier Babé. Y me dice, sí, yo trabajo con el oceanógrafo y voy a ir contigo a la Antártida. Y fui a la Antártida. Era consciente Mariño de la envergadura de la aventura, de lo que estaban a punto de realizar, como formar parte de la historia de las expediciones antárticas españolas. Para un biólogo joven, la Antártida, navegación a vela, una expedición, eso era impensable que pudieras hacerlo. Y no pienses en que hacer historia, no, es una experiencia vital, una aventura. ¿Y el mejor recuerdo? ¿Cuál fue para Mariño el mejor recuerdo? Eso es muy difícil. Realmente fue un mes allí y realmente fue todo el mes. Es difícil de explicar, pero no podría decir un momento. Es una experiencia que duró todo el tiempo. Toda cara tiene su cruz. Y si bien es cierto que Joaquín Mariño identifica todo el viaje como una gran experiencia, la aventura antártica está plagada de retos y dificultades, como bien sabe. Bueno, el momento más difícil fue la primera noche en un temporal que creíamos que nos quedábamos allí, ¿no? Pero bueno, no lo piensas. Cuando estás metido en estas situaciones no se tiene miedo. A lo mejor después, cuando estás fuera de todo eso, dices, joder lo que pasamos. Pero no, en ese momento no. ¿Y cómo fue la primera noche a bordo de la Aidus en la Antártida? Bueno, era una sensación rara porque dices, estoy aquí, aún no te lo crees mucho. Yo embarqué en Punta Arenas, como la mayoría de los tripulantes de investigación, o sea, del equipo, no la tripulación. Y empezar a navegar allí de noche entre los canales fueguinos, con viento fuerte, aquello era una sensación. Yo ya había navegado a vela, pero no a ese nivel, ¿no? Es una sensación de plenitud, es algo especial, El 20 de febrero de 1983, la Aidus de Marzo hace su entrada en Punta Arenas para el avituallamiento y el recibimiento de algún otro tripulante. 6 días después parte hacia Puerto Williams, cada vez más cerca del paralelo 60 Sur. A bordo de la goleta, los expedicionarios aprovecharían su estancia en los canales fueguinos para navegar por sus aguas, sometidas a los constantes cambios de las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos que llegan a desatarse junto a los frecuentes Willy Goes, pequeños tornados de gran intensidad. La naturaleza es exuberante, el paraíso de todo biólogo, como también era el caso de Juan Antonio Martín, Catoño, para sus compañeros y amigos, cuya labor iba a ser en principio la siguiente. No tenía previsto seguir hacia la Antártida. Nosotros éramos biólogos del CRINAS, que era el Centro Regional de Investigaciones Acuáticas de Asturias. Posteriormente se transformó en el Centro de Experimentación Pesquera, y la idea nuestra era aprovechar todas las escalas que el barco iba a hacer hasta llegar a Punta Arenas, que era donde realmente empezaba la expedición, y hacer muestreos de fauna intermareal en todas esas escalas del Atlántico, fueran africanas o fueran sudamericanas. Y sobre la marcha, y debido a los diferentes retrasos que el barco sufrió, pues como todo barco nuevo surgían problemas que había que ir subsanando, pues digamos parte del tiempo de la expedición antártica se consumió en esas paradas no deseadas. Entonces el peso científico que corría a cargo del Instituto Español de Oceanografía, digamos que abandona esa fase, pero la Fundación España en la Antártida y los armadores reorganizaron un equipo
y de alguna manera, por resumirlo, dijo: vosotros que ya estáis en el barco, seguís para abajo, ¿no? Y esa fue la noticia, pero sobre la marcha, sobrevenida. Con lo cual hubo que llamar a casa para decir: voy a tardar un poco más en volver. ¿Era consciente Catoño de que estaba haciendo historia? ¿O el hecho de formar parte de la tripulación de la Aidus colmaba ya sus expectativas? No, el mero hecho de ir en un barco de esas características ya era más que, digamos, premio a nuestra, digamos, a la ilusión que se tienen con 20 y tantos años. Si además luego te dicen que vas a seguir a la Antártida, pero no eres consciente nunca de que vas a formar parte de algo que puede recordarse mucho tiempo, sino la ilusión de joven y el espíritu aventurero. Y aparte el poder realizar un poco más, digamos, en áreas punteras el trabajo tuyo como biólogo. Desde luego, cada uno de los navegantes vivió la expedición a su manera. ¿Cuál fue para Catoño uno de los momentos más especiales? ¿Lo hubo? Pues quizás el avistamiento de ballenas yubartas en uno de los pocos días de calma chicha en medio de, digamos, de los icebergs y entre las bases, y el poder estar con una Zodiac acariciando un animal que se acercaba por curiosidad. Eso fue una sensación, digamos, espectacularmente gratificante y relajante. ¿Y la situación más difícil? Pues yo creo que no sé si coincidiría con otros, pero el momento más difícil yo destacaría dos. Uno, el temporal que hubo que capear a la altura del Golfo de Santa Catalina, en Brasil, que estuvimos día y medio capeando, retrocedimos no sé cuántas millas a base de mantener un mínimo de vela y poner la proa al viento, y luego nos enteramos que habían desaparecido varios pesqueros por la zona, y el momento más delicado fue en Caleta o en Bahía Yankee, cuando el barco, digamos, fallaron cosas, el viento nos hizo garrear, nos llevaba contra los acantilados del glaciar, y hubo ahí unos momentos de tensión, pero que lo resolvieron los profesionales, digamos, de la mar muy, muy acertadamente, y los demás lo vivimos en absoluta tensión y sin decir ni pío. Hasta hacerse a la mar en el asturiano pueblo de Candás, Javier Babé y Santiago Cañedo, como armadores, tuvieron que cumplir toda una serie de requisitos legales y burocráticos. Aquello retrasó la expedición más de lo razonable e incluso obligó a tomar decisiones ajenas al escrúpulo administrativo. Así recuerda Catoño su primera noche a bordo de la Aidus de Marzo. Pues la primera noche, si no recuerdo mal, debió de ser de polizón en la travesía de Gijón. Fuimos de Gijón a Candás, y en esas primeras horas o días, hasta parar en Vigo y posteriormente en Canarias, íbamos escondidos porque el barco no tenía la licencia, digamos, de pasaje. Y por tanto los que nos habíamos metido allí no podíamos ni salir a cubierta. El 28 de febrero la goleta deja atrás las plácidas aguas del canal de Beagle para encarar el fuerte oleaje que empieza a vislumbrarse en el Cabo de Hornos. La visibilidad reducida y vientos que llegan a los 30 nudos hacen que las condiciones sean relativamente benignas en aquel escenario caótico la mayor parte de los días del año. No faltan los mareos entre los no habituados mientras se gana sur, y a bordo empieza a cundir la preocupación por la aparición de hielos flotantes, los temidos growlers, que ya hacen acto de presencia a la altura del paralelo 60. Las ventiscas se hacen habituales próximo ya al equinoccio del otoño austral, dificultando, y de qué manera, la observación de aquellos artefactos helados a la deriva. Fernando Cayuela, segundo oficial y, como le gusta decir, hombre rana para las actividades subacuáticas del primer viaje a la Antártida, recordaba así el impulso que sintió cuando llegó a sus oídos la aventura de la Aidus de Marzo. Bueno, yo no me llamaron, yo me puse pesado para ir. Yo leí una vez un reportaje en un periódico de que se estaba haciendo en Navia una goleta y tal, y directamente me fui en autostop allí y empecé a dar la lata hasta que al final me cogieron como tripulante. Ya cuando me lo confirmaron, pues me llevé una gran alegría, evidentemente. ¿Fue consciente de la importancia del viaje que abriría el paso a las expediciones españolas posteriores al continente austral, o fue un sueño hecho realidad? Pues efectivamente, lo segundo. Yo nunca pensé que estábamos haciendo historia, pero sí estaba muy a gusto en aquello. Fue un viaje que disfruté mucho, y lo bueno es eso, que a fecha de hoy, que es 40 años después, nos seguimos reuniendo gran parte de la tripulación, nos queremos muchísimo, y simplemente eso, pues para mí fue lo que
pues lo más bonito que tengo de aquel viaje. Como submarinista de a bordo, sus mejores recuerdos van ligados a algunas inmersiones. Pues algunas inmersiones a bordo, teníamos compresor y algunas inmersiones que hice por allí, o que hicimos por allí, y luego, aunque ya no fuera parte del viaje, la vuelta de la Antártida, cuando volvimos una tripulación muy pequeñita, 6 personas, trajimos el barco, disfruté tremendamente aquel viaje, aparte del viaje de ida, y la primera vez, me acuerdo, la primera vez que fui, que vi una pingüinera, aquello fue mágico. ¿Y cómo fue para Fernando la situación más complicada? A ver, yo personalmente ninguna, y palabra de honor, o sea, yo nunca tuve la sensación de que estábamos viviendo una situación de peligro. Evidentemente, pues soy marino mercante profesional y objetivamente, claro que hubo situaciones de peligro, pero en ningún momento me sentía en peligro y tal. El barco era un barco muy sólido, la tripulación era gente muy experimentada y íbamos resolviendo las cosas según se iban presentando, y evidentemente también pues tuvimos mucha suerte en muchas situaciones, porque claro, si no tienes suerte en un barco también estás mal, y ahí pues bueno, situaciones chungas que tuvimos, pues eso, las resolvimos pues entre nosotros y gran parte de suerte. ¿Qué recuerdos guarda Fernando Cayuela de las primeras noches a bordo de la Idus? Bueno, cuando salimos de Candás, yo creo que la primera travesía que hicimos, porque el barco salió sin hacer pruebas, directamente en cuanto pudimos salimos para Candás, o sea, salimos para la Antártida. Tuvimos que hacer una parada en Candás, que era como el inicio oficial de la expedición, y luego de allí íbamos a Vigo. Pues entre Candás y Vigo, yo no sé si pasamos en todos los 3 años casi que estuve yo en la IDUS, yo no sé si pasamos algún temporal más grande, o era la primera vez, pero me acuerdo de aquello como terrorífico. O sea, había una mar que nos comía, y joder, luego la alegría que me dio llegar a Vigo y entrar en el puerto de Vigo y tal, aquello fue la leche. Pero ese viaje, esa etapa, claro, ahora lo pienso y claro que pasamos temporales más grandes, pero la primera, que además estaba el barco sin probar y todo no estaba a son de mar, y aquello fue terrible, aquel trozo. Para todos, no solo para mí, para todos. Ya por debajo del paralelo 60, el 4 de marzo recalan en las islas Shetland del Sur. El paso por el estrecho Nelson se revelaba de una belleza sobrecogedora, como confesaría el capitán Javier Babé. Témpanos de hielo con formas caprichosas recibían a los expedicionarios. Caía la noche, lo que no hacía prudente llegar a Isla Decepción en latitudes desconocidas y con altas probabilidades de presencia de hielos a la deriva. Se terminaba la temporada austral y los barcos de la Armada chilena diseñados para campañas en la Antártida regresaban a su país. Buques especialmente preparados para condiciones australes. No así la ya veterana Idus de Marzo, la goleta en cuyo cuidado y mantenimiento trabajaba Félix Moreno Sorli, mecánico y solucionador de a bordo. ¿Qué le llevó a formar parte de la primera tripulación española que llegaba a la Antártida? Bueno, yo había estado en muchas expediciones, en África, en Europa y donde fuera. Y sé que el tener habilidad manual para solucionar 5.000 historias viene magnífico a la hora de transformar cualquier historia que aparezca en un coche, en una expedición, en un atado, en cualquier tipo de circunstancia de un ascenso, descenso, etcétera, etcétera. Y me encantó el tema. Y así fue, delicioso el que contaran conmigo para ir a la IDUS. ¿Y era consciente de la aventura en la que se embarcaba? ¿Qué esperaba encontrarse? No, verdaderamente cuando formas parte de una expedición de estas, sabes que hay hombres que están capacitados para hacerla feliz y además solucionable en todos los problemas, y otra gente que verdaderamente va un poco a rastras de ese tema. Pero sabía que esto ocurre en la IDUS de Marzo, en cualquier expedición que se monte ahora para ir a la Luna, o en cualquier expedición que se monta para ir a África. La solución siempre es la misma. Hay una serie de hombres que son más o menos negativos y otros que son más o menos positivos. Y en este caso yo me encontré a mis anchas, porque es mi elemento de trabajo allá. Como solucionador de problemas, ¿cuál es uno de los momentos más recordados por Félix? En un momento determinado me viene el mecánico de coches y dice: tengo un problema, no me arranca el motor de babor.
que no te arranca el motor de babor. Estamos hablando de un motor de muchos caballos y joder, está empujando el barco. Y entonces inmediatamente me fui abajo, me fui con un destornillador grande, le descubrí el ventilador de donde lleva el volante, le hice palanca con el destornillador hasta que vi que salían aguas por los inyectores y dije, este motor está anegado. Y entonces inmediatamente digo, pues la solución es inmediata, o sea, es quitarle el agua al motor, es ponerlo en marcha, etcétera, etcétera. Y entonces se lo dije a Sote se lo dijo al armador y dice, mira, no hagáis nada, iros a dormir inmediatamente y mañana a las 8 de la mañana estoy liado con el motor. Y efectivamente al día siguiente por la mañana nos liamos los dos, desmontamos todos los inyectores, quitamos todo el agua que había, vaciamos todo el motor de agua como era posible, lo cambiamos todo de aceite, arrancamos el motor hasta que funcionó como normalmente debía de ocurrir. ¿Y hubo situaciones difíciles para Félix Moreno? No, verdaderamente no sé cómo decirte, el ser mecánico de algo te implica el tener conocimientos radicales del algo, porque si no, en lugar de un mecánico eres un estropeador. Y entonces, en este caso me solucionó porque yo había tenido taller de coches y sabía pues, todas estas cosas cómo se podían arreglar sin demasiados problemas. Estamos hablando de un motor de 160 caballos que visto así en longitud, pues era una cosa así de largo, así de alto, de 6 cilindros, pues una máquina horrible, ¿no? Pero vamos, totalmente fiable y además de un motor que era Barreiros, pues chapó. Alpinista con experiencia en la navegación, adquirida a medida que la Idus de marzo abría millas con el tajamar, ¿Félix guarda algún recuerdo de las primeras noches a bordo? No, estaba acostumbrado a navegar a vela en las peores circunstancias sin ningún problema. Yo duermo me dejan en el rincón, me acuesto y ya está. Y al día siguiente ya es otro día y se acabó. Lo paso francamente bien. Como alternativa a Isla Decepción y para protegerse de los vientos de nordeste que aumentaban a fuerza 6 y 7, la tripulación decide buscar resguardo en Caleta Yankee sin saber lo que ni siquiera imaginaban. De la calma total que encontraron recién fondeados frente a un imponente acantilado de hielo, en cuestión de minutos, vientos catabáticos se deslizaron por la pendiente superando los 100 nudos. La limitada longitud de cadena con la que contaba la Idus hizo necesario buscar un tenedero poco profundo, cerca del macizo helado, lo que resultó fatal. Las anclas, incapaces de soportar la tensión, no pudieron evitar que la goleta garreara acercándose peligrosamente a la costa. Los motores, rindiendo a plena potencia, creaban distorsiones en la ecosonda, dibujando un fondo irregular que en ocasiones llegaba incluso a rozar la quilla. En aquellas circunstancias, la labor de Sotero Gutiérrez, recién desembarcado del Licor 43 tras la Whitbread de 1981, como jefe de máquinas en la Idus de marzo fue de máxima concentración y trabajo muy duro. ¿Cómo acogió él la llamada para participar en la primera expedición a la Antártida? Pues inicialmente una sorpresa muy agradable. Venía de hacer la vuelta al mundo, entonces era continuar pues de inercia con aventuras y seguir en lo mismo. Me pareció pues fantástico. ¿Y la importancia del proyecto? De alguna manera se estaba haciendo algo que nadie había hecho en España. ¿Era consciente de ello? No, a ver, no era consciente. Sabía que era por el enunciado que era primera expedición científica española a la Antártida, con lo cual ya sabíamos que éramos pioneros en algo. O sea, sí, ahora, en aquella época tienes una edad en que estás a pájaros, o sea, no... vas, vienes y ya está. Y no, realmente entre la edad y de donde venía, que era de la vuelta y demás, pues no estabas como muy aterrizado. Seguías haciendo paseos por... O sea, seguir con la historia, o sea, no parar. Otra montaña más. ¿Y cuál es para Sotero el mejor recuerdo? Hombre, el mejor recuerdo, la expedición en sí, el grupo humano. Es el mejor recuerdo absoluto y de hecho seguimos aquí. O sea, yo creo que eso es el pozo de más
más consolidado. No es difícil imaginar cuál sería para él uno de los peores momentos vividos. Hubo dificultades muchas y de muchos índoles. A nivel temporal y climatológicos hubo un par de ellas, bueno, el pasado de Drake o de Oces fue duro en los dos sentidos, pero luego hubo una situación estresante que fue la noche de la salida de Bahía Yankee. Yo creo que fue una de las puntuales de más intensidad. ¿Y en qué consistió aquella salida? ¿Qué ocurrió? Pues fue una salida en unas circunstancias de máxima dificultad, con anotaciones de sonda cero. O sea, pues bueno, se nota ahí, está escrito lo de quita la sonda, apaga la sonda. Entonces, bueno, intenso. Recuerdos y sensaciones por igual. La experiencia vivida por Sotero Gutiérrez en la IDUS de marzo le hace acordarse de las primeras noches rumbo a la Antártida. No lo recuerdo. O sea, pero la sensación para mí era de lujo, de superlujo. En contra de todo lo que los demás, la experiencia del resto, ¿no? Yo venía de un barco que con literas espartanas, muy espartanas y espacios muy reducidos, y estaba navegando en un barco diseñado para el charter náutico, o sea, para placer, camarotes individuales con ducha, el salón de reuniones con piel, o sea, era un barco diseñado para pagar por navegar en él. Claro, yo venía de un barco espartano, para mí todo eran comodidades y navegar no tenía miedo, o sea, venía de rascas, o sea, venía del Índico y del Pacífico, aquello era puro lujo. Pero así todo, la mar te recuerda que no te fíes, porque en cuanto salimos nos comimos el primer temporal. Uno de los más gordos, de los 2 o 3 más gordos que tuvimos en toda la travesía. Abandonado el infierno de Caleta Yankee, los primeros españoles en llegar a la Antártida ponen rumbo, ahora sí, a Isla Decepción, dejando por sotavento las islas Shetland del Sur y haciendo guardias constantes en proa para el avistamiento de hielos en el agua. Tras una noche helada e interminable, los fuelles de Neptuno reciben a la IDUS de marzo, que hace fondo en Caleta Balleneros. Durante unas horas los aventureros pueden poner pie en tierra para inspeccionar suelo antártico, tomando muestras y fotografías de la fauna que encontraban hasta que las condiciones meteorológicas vuelven a cambiar drásticamente. Vientos de fuerza 8 hacen garrear la goleta. Las anclas no encuentran un buen tenedero sobre un fondo de ceniza volcánica, así que sus tripulantes se ven obligados a levantar el fondeo y capear el temporal dentro de aquel cráter anegado de agua desde hace millones de años, hasta que las condiciones mejoran y llega la hora de poner rumbo a Isla Greenwich. A partir de este momento se inician toda una serie de visitas a diferentes bases antárticas. Como radiotelegrafista a bordo de la IDUS de marzo viaja Elías Meana, que llega a la expedición ¿de qué manera? Bueno, yo leí la noticia en la prensa y llamé a uno de los capitanes para preguntarle si tenían radiotelegrafista. Me dijeron que no y que bueno, que estaría orgullosísimo si que podían contar conmigo, que bueno, pues que encantado. Entonces me dijeron, pues vente, te vemos, hablamos y cerramos la cuestión. Sí, también dijo, bueno, habrá que darle también el visto bueno al jefe de la expedición, Guillermo Crins. Así de sencillo fue, me desplacé, llegué a Candás, o algo, ahora no, me parece que era Candás. Y ya está, y a partir de ese momento empecé a formar parte de la expedición. La IDUS de marzo todavía le quedaba bastante trabajo por delante y me dio tiempo a ir conociendo a mis compañeros y demás. Esa fue. Sus compañeros de aventura no eran en su mayoría conscientes de que estaban abriendo un tiempo nuevo para las exploraciones españolas en la Antártida. ¿Lo fue Elías? Creo que sí, pero tampoco le dábamos esa... O sea, no pensábamos en la importancia que podía llegar a tener. Lo que estábamos todos dispuestos era a disfrutar, los que éramos marinos, ¿no? Pues cualquier marino, el hecho de navegar en un barco a vela es en estas épocas, ¿no?, es una gloria. Y si además vamos a ir a la Antártida,
Pues yo creo que todos nos lo tomamos como un reto, cada uno en su parte, en su cometido a bordo, y sobre todo es que la ilusión, a la ilusión se unió la confraternidad, el entendimiento que tuvimos todos mucho antes de partir. Ya éramos una familia antes de salir y todos íbamos con el mismo objetivo. ¿Y de momentos gratos, cómo anduvo? A ver, en momentos gratos muchísimos. O sea, así en especial no te podría destacar ninguno, de verdad. O sea, para mí, bueno, tuvimos momentos no felices, evidentemente, pues porque hubo una serie de circunstancias, como te habrán dicho, pero no sé, el día a día era simplemente grato. O sea, sentarte a comer a la hora de la comida, servida por Josu, cocinada por Josu, y en aquel ambiente que había en la cámara, pues eso te quitaba cualquier preocupación, pena, y luego además, bueno, lo importante era el equipo, ¿sabes? Y entonces estabas dentro del equipo y si había algo que nos apenaba, se nos quitaba porque nos lo transmitíamos. O sea que no te podría decir un momento así destacado. Te podría destacar la felicidad, el orgullo de salir de un aprieto, de lo contentos, y no nos lo decíamos, nos mirábamos y decíamos, lo hemos logrado, hemos salido. Respecto a la situación más complicada, Elías Meana coincide con muchos de sus amigos. Pues fue la primera noche que pasamos en la Antártida, no sé si te habrán dicho, pues la famosa Bahía Yankee. Eso fue, pues no sé, una demostración de profesionalidad de los capitanes, de los marineros. El resto de las personas estaban quietos, sentados en el salón y haciendo lo que tenían que hacer. Estar calladitos. Josu se levantó, se fue a por mantas, con Joaquín a calentar agua, a reunir provisiones, porque es que nos íbamos al carajo, ¿entiendes? Y fíjate cómo fue, que eso lo recuerdan todos. Yo encendí la radio, saqué la radio también, la que se lleva en el bote salvavidas para pedir socorro, y me puse en la frecuencia de socorro. Podía pedir en morse socorro, pero pensé que era más adecuado hablarlo por voz. Te lo digo por el detalle. Habíamos pasado antes por la base Prat, chilena, que nos habían recibido, ya habíamos estado con ellos. Entonces vieron que nos metíamos en la boca del lobo. Que nos metimos en la boca del lobo porque el cuaderno de derrotas, que no me acuerdo cómo se llama, anunciaba que era un sitio de buen abrigo. Y eso era una trampa. Y los chilenos nos vieron. Lo que quiero decir es que estaban tan pendientes de nosotros que solamente yo cargando el equipo, eso produce una señal en la frecuencia de socorro, ¡pi!, que salió: a ver, Idus de Marzo, aquí va Prat, ¿cómo están ustedes? Y entonces le conté lo que me dijo Santi que tenía que decirle: estamos en Bahía Yankee, estamos tratando de salir. En cuanto salgamos, les avisamos que estamos fuera. Y entonces dijeron, es que la frase no me acuerdo, Chile está con ustedes o algo así. Y bueno, pues eso te llama la atención decirlo. O sea, eso es la confraternidad de la Antártida, el espíritu antártico, ¿no? Que esa gente estaba preocupada por nosotros y de hecho estaban preparándose para venir a por nosotros. No podían venir por mar porque eso era imposible, pero tenían un vehículo todoterreno, en fin, y hubieran venido a nosotros, que de poco hubiera valido porque allí nos hubiéramos quedado todos muertos de frío. ¿Y cómo pasó Elías las primeras noches en el catre rumbo a la Antártida? A ver, yo tenía mucha experiencia ya como radio, las comunicaciones a larga distancia, cada vez en onda corta, que no había satélites ni nada de eso. Pues para mí era pues mi profesión y era lo mismo, comunicar desde Australia, porque lo suyo es comunicar con el país de origen, ¿no? O sea, la distancia. Lo que me preocupaba es que la goleta tenía el mínimo requerido de comunicaciones. La potencia del equipo era poca, la antena no había más que una, que era un hilo largo, o sea, lo más simple, lo que inventó Marconi era lo que llevábamos. Y tenía la preocupación de si con eso esa poca potencia, ese poco material, conforme nos fuéramos alejando, si llegaría, que pensaba que sí, ¿no? que comunicaríamos, y así fue. O sea, tuvimos comunicación constante con España. También es cierto que la estación del Servicio Marítimo de Pozuelo del Rey, en Madrid, teníamos horas esprocesas para comunicar con ellos
teníamos preferencia con el resto de los barcos mercantes que tenían que comunicar con España. Pero sí, fue una preocupación hasta que conforme fuimos ganando sur, yo veía que no, que aquello, que la antena rendía bien y que no íbamos a tener problemas. El 17 de marzo se inicia el regreso a Tierra de Fuego. Ante la proa de la Idus de marzo, el mar de Oces despliega toda su furia. Vientos superiores a 60 nudos y olas de 14 metros hacen la travesía especialmente dura, cuando ya los materiales de la goleta habían sido puestos a prueba en demasiadas ocasiones. Con las trinquetas rizadas y la ayuda de los motores, amurados a babor, los expedicionarios van ganando barlovento para conseguir el rumbo más directo posible a destino. La cubierta es barrida por los golpes de mar y el intenso frío hace muy difíciles las guardias. Para compensar tanto sacrificio, la cocina de Josu Otazua estaba siempre dispuesta para preparar la comida reparadora que tanto se necesita en condiciones tan adversas. ¿Qué pensó Josu cuando lo llamaron para formar parte de la Idus de marzo? Bueno, eso ya es que no se puede explicar de otra forma. Fue algo sensacional. Me llamó un capitán que ya nos conocíamos de otras campañas, pero fue eligiendo personal que él entendía pues los más adecuados, los de más confianza y eso, y uno de ellos era yo, y fue súper agradable, fenomenal. A la Antártida no se va todos los días, y mucho menos eres el primero de tu país en pisar suelo antártico. ¿Fue consciente Josu de la proeza? No, a ver, yo acostumbrado a trabajar en barcos grandes, petroleros y todo eso, pues el seguir navegando fue una cosita más en agradecimiento a que hubieran pensado en mí. Pero aparte de eso, luego, la primera vez, conocer la Antártida y la experiencia de navegar a vela hasta allí y volver, pues es algo inolvidable, totalmente inolvidable. ¿Hay para Josu algún hecho o situación que se haya vuelto inolvidable? Bueno, a lo largo de todo este trayecto, lo inolvidable es el afecto, el cariño y la confianza que cogimos todos los expedicionarios. Inolvidable, por eso estamos cada vez, todos los años reunidos para hacer recuerdos, hablar de ello y darnos un abrazo enorme. Es la mejor experiencia, aparte de lo que es la navegación y conocer nuevos mundos y todo eso. Pero lo más importante anímicamente es la amistad que mantenemos. Lo grato, lo agradable puede volverse inolvidable, pero también las situaciones y momentos más traumáticos dejan en ocasiones huella en la memoria. ¿Hubo alguno que todavía recuerde Josu? Hombre, evidentemente el momento más difícil, yo creo que para todos, fue una tormenta excepcional que pasamos en Isla Decepción, que estuvimos a punto de que el barco se iba a estrellar contra las rocas y esto y tal. No pasó nada de eso al final, pero fue seguramente el momento también inolvidable. En fin, dentro de las cosas buenas y malas que pasaron, pues seguramente esa fue la más preocupante y, en fin, la que más dolor de cabeza nos dio. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada. ¿Y cómo fueron para Josu las primeras jornadas ganando sur en el camarote de la Idus? Bueno, pues como decía antes, es algo totalmente diferente a navegar en barcos petroleros, a ir navegando a vela y con unos compañeros y con rumbo a la Antártida. Es algo inolvidable, no sé qué palabras emplearlas, pero bueno, es lo que siento y es algo de no olvidar. El 21, tras 5 fatigosas jornadas en el mar de Oces, la Idus de marzo encara el canal de Beagle. Atrás quedaba la mar montañosa y los fuertes vientos que no consiguieron doblegar al primer barco español que llegó a la Antártida. El día 22, los expedicionarios son felizmente recibidos por los habitantes de Ushuaia, sabedores del sacrificio que acababan de asumir. 2 días amarrados en las plácidas aguas de su puerto fueron suficientes para gozar de un merecido descanso, tan reparador que una vez pasados esos días, nuestros aventureros vuelven a soltar amarras, esta vez para navegar por los canales y fiordos de Tierra de Fuego, gozando de fondeos de ensueño en caletas espectaculares, así hasta el 29 de marzo, el día que se entra en Punta Arenas para preparar la Idus de cara al viaje que la traería de vuelta a casa. A lo largo de la expedición, tanto el Ejército de Tierra como la Armada Española tuvieron observadores a bordo. José Carlos Tuñón, como hombre de mar, recuerda así su asignación para acompañar a quienes estaban llamados a pisar por primera vez el continente antártico. ¿Cómo lo vivió? Puedo decir que me tocó la lotería, porque esto es una ocasión única en la vida. Realmente fue una oportunidad que, como la firma del Tratado Antártico, nos dieron concretamente a la Armada, en las que pidieron 2 observadores. Uno de ellos, que iba a embarcar
en el Piloto Pardo con la Armada chilena en una comisión antártica, y la segunda, un embarque en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía a través de la Asociación de España Antártica, la Asociación de España en la Antártida, y con la tripulación del barco, que sería la Idus de Marzo. Entonces, bueno, por tema de antigüedad le tocó la otra persona, le tocó el Piloto Pardo, que si bien es verdad era una experiencia mucho más interrelacionada entre marinas, lo mío era una oportunidad mucho más atractiva porque era un barco de vela y en los que el grado de responsabilidad, a mi entender, era bastante más sólido que el otro destino. Era un viaje más corto, mejor dicho, inicialmente era una comisión más larga en el tiempo. Desgraciadamente el barco se retrasó lo que se retrasó, y pues la expedición en sí, que iba a ser inicialmente una expedición de investigación, pues se convirtió en una expedición un poco inicial de conocimiento del medio. Y en esa, bueno, pues yo colaboré de la forma que pude o como sabía en aquel momento, porque hay que entender que en el año 83 yo tenía pues 29 años, o sea, relativamente joven, y sobre todo en un mundo radicalmente desconocido para mi mundo de navegación que yo había tenido. ¿Fue consciente José Carlos de la trascendencia de aquel viaje para la historia de la exploración antártica española? No, vamos a ver. En general, los puestos que tenemos en la Armada suele ser muy corporativo, de forma que incluso estimulamos un poco el anonimato de las cosas, ¿no? Ahora, a nivel personal, claro que sí, que era un barco que podía, en el futuro, pues tenía trascendencia, claro que fue trascendente, porque en aquel momento, con la firma del Tratado Antártico, a nosotros se nos exigía o se nos pretendía que tuviésemos unas investigaciones iniciales que luego ya darían pie pues a la pertenencia de forma absoluta con el Tratado Antártico, me refiero ya como miembro consultivo. Esto, historia, pues claro que de cierto modo pasaríamos a la historia, quizá, como digo yo, una forma más anónima, pero sí con el orgullo personal de estar participando en una aventura única, yo creo, en mi vida. José Carlos Tuñón, ¿puede hablar de algún momento especialmente imborrable? Bueno, todo el viaje estuvo lleno de infinidad de sensaciones francamente admirables y sensaciones en algún momento de cierto riesgo, diría yo, de casi frustración en algún momento, porque la cosa no se puso en algunos momentos grave. Si tengo que elegir un momento, o sea, la salida a través del Bransfield, los canales patónicos del Bransfield al mar de Oces o el Cabo de Hornos, cruzar el Cabo de Hornos, paso de Drake, o sea, para mí fue una sensación única, porque era un mundo nuevo para mí. Es decir, yo había navegado en el Cano, había navegado en otros barcos, pero nunca me imaginaba, o sea, un reto tan importante por la proa, como así fue. Y como consecuencia de ese primer reto, encontrarnos abiertos a un mundo, a un mar abierto, ya con cada vez un poco más complicado, ya el primer momento que vimos unos icebergs de a lo lejos, porque van marcando los icebergs y van marcando un poco el territorio, ¿no? De lejos se veía un olor raro, se notaba un olor raro en la atmósfera, y sobre todo una pequeña como nube, condensación encima de la masa de hielo, que hay que verlo, o mejor dicho, que hubo que verlo en aquel momento, y eso emocionaba. Detalles importantes a continuación, claro que sí, estábamos en plena naturaleza, o sea, hasta llegamos a jugar con una ballena, o mejor dicho, la ballena jugaba con nosotros. Eso era una sensación que en mi vida me había pasado, o sea, un animal que según la zodia que iba navegando, la ballena se movía, cuando nosotros nos parábamos la ballena se paraba, nos enseñaba un ojo. Era una sensación única, como por ahí así, como redescubrir la naturaleza, no, más profundo, encontrar realmente cómo es la naturaleza, no redescubrirla porque era nuevo para mí, de una forma absoluta. El recuerdo quizá más desagradable que guarda José Carlos de la experiencia antártica coincide con el del resto de tripulantes de la Idus, y es que Bahía Yankee dejó huella, pero a su juicio hubo alguno más. Los momentos principales, más críticos, fue
de alguna forma empezamos a entrar ya en un campo de hielos, mucho hielo suelto, se llaman bras, se llaman growlers, y precisamente como el viento arreciaba muy fuerte, nos entramos en una caleta pequeñita creyendo que nos iba a dar protección. Bien, en los derroteros está escrito, existen unos vientos llamados catabáticos, de forma que se refuerzan los vientos cuando entran en esa zona. Nosotros entramos en una zona muy confinada, que es la Bahía Yankee, en las que por la parte, por así, entrando en la banda de babor, teníamos un glacial sangrando, soltando hielo, y luego en la parte nuestra de estribor, hablando de una entrada que podía ser noroeste, me parece que era, o nordeste. Entonces, en la banda de estribor, una barra de piedras, pero inmensas, unas rocas inmensas, de alguna forma cerraban la bocana. ¿Qué pasó? Pues que al entrar en Bahía Yankee aumenta de una forma descomunal el viento y nos quedamos sin arrancada, un velero sin vela y navegando a motor. Entonces, un barco a vela, un barco de casco de vela, ¿no? Sin arrancada es un corcho, es un barco que puede abatir y podía irse a cualquiera de los dos extremos, o ir hacia el glacial o ir hacia la barra de piedras. Así estuvimos, no puedo precisar ahora mismo, pero por decir una cifra podían ser pues una hora y media intentando maniobrar para salir de ese fondeadero. Fondeadero no, entrada en una bahía. Eso fue muy grave para nosotros. La segunda, que entramos de una forma ya casi con un estado bastante desanimado, entramos en la isla de excepción para hacer un poco tiempo para evitar el temporal que había afuera, y en cuanto vimos que podíamos salir, salimos, y cuál es nuestra sorpresa, como en una zona de una pingüinera se nos cortan uno de los guardines del timón y nos quedamos sin gobierno. Miento. Previo a esa pérdida de guardines, de rotura de guardines, fue que con el viento fuerte que había, una de las Zodiac se desatracó, se desamarró del barco, y la Zodiac abatió, se quedó en el agua, empezó a batir, y claro, era una maniobra de intentar recuperar la Zodiac, que para allí es vital los equipos de salvamento, equipos de navegación, por decir, ligera, y en la maniobra de intentar recoger la Zodiac, pues uno de los guardines se rompe, se parte el gobierno, y total, que tenemos que hacer un aparejo de maniobra, un aparejo de fortuna para poder gobernar. Fue una situación, la segunda, muy grave para nosotros, y bueno, con eso, con la pericia que por supuesto demostrada de tanto el capitán como el primer oficial, como toda la dotación del barco, incluso algunos de nosotros que no podían estar tan experimentados, pues de alguna forma nos fuimos haciendo, y era una dotación extremadamente preparada, diría yo, a pesar de la cortedad de tiempo que llevábamos. ¿Y cómo recuerda José Carlos Tuñón las noches en el barco que viajaría a la Antártida por primera vez? Bueno, casi no podía dormir. Era para mí una emoción. Era una emoción, primero porque de alguna forma digo, bueno, ¿cómo me ha tocado a mí esto? Era un poco lo que yo me miraba por dentro. Era un barco comodísimo, con sus limitaciones para navegar por hielo, y yo creo que la primera noche fue muy tormentosa, en el sentido de que muchas vueltas le daba la cabeza de la emoción, pero en general encantado, por supuesto, de estar alojado esa noche allí. La Idus de Marzo llegaría a España el 9 de junio de 1983, más de 6 meses después de su partida y con 17.000 millas recorridas bajo su quilla. Marinos, investigadores, técnicos en mantenimiento, cocinero, todos ellos acabarían ganándose la vitola de grandes navegantes. No en vano fueron los primeros en alcanzar latitudes antárticas por debajo del paralelo 60 a vela y regresar para contarlo.
cargados del material científico que pondría los pilares con los que España acabaría suscribiendo el Tratado Antártico, instalando en el continente austral sus bases, la Juan Carlos I en Isla Livingstone y la Gabriel de Castilla en Isla Decepción, 5 años después del viaje. Solo 2 placas conmemorativas, una en la Antártida y otra en el pequeño puerto asturiano de Candás, junto a una vitrina reservada en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, con objetos personales, cartas e instrumentos de navegación, recuerdan la gesta alcanzada por los hombres a bordo de la Idus, la goleta nacida para las plácidas y soleadas travesías de ocio y asueto, que acabó curtiéndose en las frías e inhóspitas aguas antárticas. El barco gobernado por los aventureros, a quienes todavía hoy unen sólidos lazos de amistad, los que solo pueden tejer aquellos que han logrado superar el reto de ser los primeros españoles en llegar a la Antártida. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Un capítulo como este que dedicamos al viaje antártico de la Idus de marzo no puede pasar por alto que existe mucha literatura en torno a las expediciones polares. Así que buscamos títulos que nos sigan transportando en el tiempo y en el espacio. Libros de historia y aventura radical, podríamos decir. Son los libros que podemos encontrar en Librería Robinson. ¿Qué tal, Juan? Juan Melgar, muy buenas. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal van las cosas por la Feria de Madrid? Pues la Feria del Libro, como siempre, pues muy atareados, muy ocupados, y vendiendo bien, o sea que contentos. Lo que nos gusta es que haya follón y movimiento. Muy bien, poco tendrán que ver las temperaturas que estáis teniendo en Madrid con las que vivieron los exploradores árticos y antárticos, ¿no? Me imagino. Desde luego es un buen contraste. Sí. Uno, lees cosas ahora sobre todas las aventuras de esos exploradores, mientras te caen los goterones de sudor, o sea que... Sí. Bueno, nombres propios, ¿no? Shackleton, Amundsen, Scott, John Franklin, son nombres propios, como decimos, que por méritos pues han pasado a la historia en las páginas de las múltiples publicaciones que se han ido y se han ido publicando y se están publicando en la actualidad, ¿no? Son muchos los títulos, Juan, que se escriben en torno a las expediciones tanto en la Antártida como del Polo Norte. Pues sí, son muchos los títulos que se escriben, se sigue publicando, hay una corriente editorial, o como nos dijéramos, pero se siguen produciendo libros buenos sobre el tema, porque la verdad es que es una faceta del mundo aventurero, ¿no? Y de las exploraciones y la navegación también, fascinante. El título que nos traes para hoy es Un héroe olvidado, la historia de Tom Crean, el hombre que sobrevivió a la Antártida y que, como tú me comentabas fuera de micrófono, estaba metido en todos los fregados. ¿Quién era este personaje? Pues mira, es un irlandés que de cuando Irlanda era muy pobre, de a finales del siglo XIX, que se alista en la Marina inglesa y que después coge y se embarca en la primera expedición de Scott a la Antártida, una que no llegan a coronar el Polo Sur, pero que tiene ahí todas sus aventuras, vamos, porque claro, ahí cuando se iban a la Antártida además estaban 2 años, 3 años, de repente pasaban a lo mejor un par de inviernos australes ahí en el polo, y era, en fin, la narración, las condiciones, eso sí que son francamente duras. Sí. Él no solo está, en esa primera expedición, luego vuelve con Scott al Polo Sur, a la siguiente expedición a la Antártida, la famosa que le cuesta la vida. Uh-huh. Está ahí. Él no es uno de los, porque ellos iban haciendo, ¿no? A medida que para hacer esas travesías por la nieve, por esas llanuras heladas tan largas, iban un poco empezaban un grupo grande, ¿no? Iban transportando además cosas, iban transportando depósitos de víveres cada vez más cerca al objetivo, yendo y volviendo para poder hacer la ida y la vuelta. Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, para el salto final
de Scott al polo, no le escogen a él, que se lleva una gran decepción, pero bueno, quizá con ello, gracias a eso, salva la vida. Luego, bueno, tiene toda una serie de peripecias, además yo creo que además leyéndolo debía ser un hombre con un físico, privilegiado, excepcional. Sí, sí. Y después de esa expedición vuelve y ya Scott, con el que tenía mucha afinidad, obviamente no ha muerto, pero a pesar de que intenta instalarse en Irlanda otra vez y comprarse un pub y tener ahí su vida tranquila, pues le vuelve la llamada del polo y esta vez se incorpora a la expedición de Shackleton, a la archifamosa expedición de Shackleton. Sí. Y ahí está en toda la aventura. Hay que ver. ¿No? Un hombre con un físico envidiable y con una mente privilegiada, ¿no? En el sentido de aguantar la presión que tuvo que haber aguantado en cada una de sus aventuras. Sí, sí. Porque lo que debía ser, por ejemplo, eso, pues una mezcla entre una falta de confort absoluta, todo el rato a 20 bajo cero, de repente 3 meses de noche a 20 bajo cero. Una mezcla, ¿no? de estar, pues eso, incómodo y supongo que un aburrimiento atroz, claro, porque eso es, imagínate, no se puede sentar a ver una serie ni cosas de esas. Sí. Hablamos de Tom Crean, el protagonista de este libro, que regresó a Irlanda durante la Guerra de Independencia y que nunca volvió a hablar de sus hazañas, ¿no? Digamos que de ahí viene el título del héroe olvidado de este libro, claro. Pues sí, porque no es así como esos que hemos mencionado, pues eran, claro, todos archiconocidos, pues Shackleton, Scott, no sé qué, todos son líderes épicos, etcétera. Este hombre que estuvo en todo, en más que todas estas, más que ellos, vamos, que fue no ha trascendido tanto es un poco la segunda fila, ¿no? Es el hombre ese esencial y que nunca falla, en el que se apoyan todo el tiempo en estas expediciones, ¿no? Y muchas veces hace cosas que salva la vida de la gente, vamos. Yo creo que es uno de los pilares en los que se asientan el éxito de todas estas aventuras. De hecho, Edmund Hillary, el primer explorador, digamos, también en conquistar la cima del Everest, dijo de él que era un gran hombre de inmensa fuerza y resistencia que temía muy pocas cosas, lo que nos da una idea de la talla, ¿no?, del personaje. Sí, absolutamente. Sí. Sí. El autor del libro es Michael Smith. ¿Quién es este autor, Juan? Michael Smith es un periodista y escritor inglés que ha escrito para muchos periódicos, sobre todo, y también ha colaborado en muchos documentales y muchos temas de televisión, etcétera. Y bueno, es un libro que está bien escrito, lo ha publicado Capitán Swing, y bueno, la verdad es que la lectura es fascinante, es de esas que no puedes soltar, porque incluso aunque hayamos leído antes sabemos un poco la historia de Shackleton y sabemos la historia de Scott, etcétera, pero es una lectura fascinante. 528 páginas llenas de aventura y de destacar, ¿no?, el perfil de un personaje como fue Tom Crean, que, como decíamos, estuvo en algunas de las grandes gestas que han pasado a la historia, como algunas de las mayores aventuras épicas que ha podido vivir el ser humano, y él estuvo en algunas de ellas, como decimos. Es un título, un héroe olvidado, que podemos encontrar en Librería Robinson, además de otros muchos. ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Pues mira, se puede venir a la propia librería, que estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, aunque ya te adelanto que estamos barajando, vamos, que seguramente nos tengamos que mudar dentro de un tiempo, por aquello de los imperativos del mercado inmobiliario. Ya. Pero estaremos, eso ya lo anunciaremos a su debido tiempo, cuando toque, cuando haya un sitio o un plan ya concreto. Muy bien.
Pero de todas maneras vamos a seguir y vamos a estar luego en la página web está también disponible para todo el mundo y también nos puede la gente llamar o escribir o mandar un email. Y estaremos encantados de ayudar y de recomendar. Bueno, pues de momento y a día de hoy os podemos encontrar en la Feria del Libro de Madrid y por supuesto en el local que todavía ocupáis en la calle Santo Tomé, además de la página web que tenéis y otros cauces a través de los cuales podemos solicitar algunos de vuestros títulos y vuestros libros. Bueno, Juan, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Te emplazamos al siguiente capítulo, ya sabes, aquí te esperamos. Perfecto, Jorge, estaré encantado de estar aquí. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Los vientos que soplan en las Españas de ultramar y sus exploradores hoy nos llevan a conocer la figura de un grande de España que batalló tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, con un éxito más que notable. Hombre clave en la batalla de Lepanto, de él incluso se acordó Miguel de Cervantes para glosarlo en el Quijote. ¿Quieres saber algo más de don Álvaro de Bazán? Cuenta, Josu, cuenta. Pues muy buenas tardes, días o noches desde el Muga, que estamos por aquí. Pues sí, es un grande de España, como bien dices, porque además así lo nombró Su Majestad Católica, y os voy a contar en dos partes un poco, me voy a salir un poco de Lepanto, ¿no? Y un poquito de don Álvaro y sus capacidades y cómo fue, ¿no? Álvaro de Bazán, pues de entrada, aunque nació en Cádiz, era descendiente de un hermano del señor de Vizcaya, López Íñiguez V, ¿no? Quinto señor de Vizcaya. Pero bueno, él nació en Cádiz y demás. Bueno, pues su padre es conocido como Álvaro Bazán el Viejo, que también fue marino, y él nació en 1526. Bueno, pues con 9 años ya estaba en la cubierta con su padre en la nave capitana. Así empezó a aprender, con lo que entonces ya se fajó y se metió en la dura brega de la época en la cual éramos pues los más potentes allende los mares. Formándose ahí, tenía también la instrucción tenía su ayo, porque al fin y al cabo Pedro González y Mascas era él, un gente de rancio abolengo. En 1538 ya entró por primera vez en una expedición con su padre, ya con más mayor, de 17 años, ya se trasladó a Santander con su padre y allí estaban los astilleros, estaba la construcción naval del norte y así se hizo un poco con los buques y los navíos fuera de lo que son las galeras, ¿no? Los distintos modelos. Y ya podemos pasar, ¿no? A la primera batalla potente, que es la que hizo con su padre en Muros, en Galicia, en 1544, contra los franceses, en este caso, en los cuales les causó 3.000 bajas, ¿no? Y ahí la victoria es de su padre, pero él estuvo allí ya con 18 años. Ya con 28 era nombrado capitán general de la Armada. Y en el Mediterráneo, ya se enfrentó a los britanos, rindió 2 barcos que trataban, como siempre, de debilitarnos, reforzando, en este caso, a los turcos en Fez. Y pasamos ahí, después de esas arriesgadas acciones, al gran sitio de Malta, en el cual, los turcos querían la gran situación en ese momento de luchas de poder era España y el Imperio Turco, y ahí quería dar un golpe de mano tomando Malta, que estaba, como todos sabéis, en medio del Mediterráneo, poder ser un punto de ataque estratégico para conquistar Sicilia y entrar ya, digamos, en los territorios como el Reino de Nápoles, que era de España, ¿no? Allí los malteses resistieron como leones con los tercios españoles, y el socorro de la plaza por esas tropas fue mérito exclusivo de Álvaro de Bazán, quien no es que le liberó y rompió el bloqueo de los turcos, dándoles también para el pelo y para que salieran fuera. Todo el mundo sabe y conoce la batalla de Lepanto, todo el mundo, es la batalla que conocemos, en la cual fue un hombre clave que con sus órdenes y su visión estratégica desde atrás, porque él no estaba en la línea principal, pudo ir todos los errores que se producían, ir enviando trozos de galeras, es decir, 10 galeras, 20 galeras, a los diferentes puntos en los cuales podía haber habido puntos débiles y posibles derrotas de don Juan de Austria, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya tenía él su gran
su gran nombre pues lo subió mucho más, y en diciembre de 1576, es decir, 5 años después, ya le nombraron capitán general de las galeras del Imperio de España. Entonces, ahora donde vamos, que es donde yo quiero ir un poco, es pues cuando España y Portugal se unieron en la Unión Ibérica, ¿no? Que bueno, fue una unión pues que tuvo sus más y sus menos, porque el rey Sebastián de Portugal, pues con su capacidades mermadas o como fuera, incluso con la reticencia de Felipe II, pues desapareció en Alcacequivir, queriendo emular pues historias medievales y queriendo ir a luchar allí. Tenía un hijo único, el cardenal, bueno, en principio no tenía descendencia, el cardenal Enrique de Portugal, único hijo vivo de Manuel I, pues fue el rey, pero no tenía descendencia, con lo que entonces Felipe II, como todo el mundo recordará o sabrá, pues vio el momento de plantar sus derechos y unir ambos reinos, ¿no? Que todo el mundo conoce, que fue la época de Felipe II, Felipe III, ¿no? Entonces ahí había pues, la oposición propia, los apoyos de los otros países, como pasa ahora, ¿no? Los ingleses, los franceses, Enrique III de Francia, Isabel I de Inglaterra no querían eso, lo que apoyaban entonces a lo que es Antonio Prior de Crato. La burguesía, lo que es toda la nobleza portuguesa apoyaba en este caso al Felipe II, pero el pueblo llano y lo que es estaban en contra de lo que era en este caso en aquel momento lo que llamaban Castilla, ¿no? Aún así, por supuesto, Álvaro de Bazán bloqueó la salida de Lisboa con todo lo que los demás, el ejército español en este caso, al final entraron y el rey de España, en este caso ya el rey de España y Portugal, Felipe II, se estableció y se fue rey un año después en las Cortes de Tomar, en Portugal. Pero ahí había puntos en los cuales no tenían control. Las Azores, las Islas Madeira sí que estaban bajo control español, pero ¿cuáles no estaban? Había una isla que era la Isla Tercera. La Isla Tercera era una isla pequeña que estaba en las Azores, y esta isla tenía un valor estratégico muy potente. ¿Por qué? Pues lo mismo que podía pasar con Malta. Es decir, podría convertirse en un nido de piratas que hostigase a las costas españolas, que en este caso era la península, pero además podía atacar todos los buques de las armadas de Barlovento, de las armadas y la flota de galeones que venían de las tierras de lo que es del otro hemisferio español, ¿no? Y entonces, y también los buques portugueses que regresaban de las Indias Orientales. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, pues que había que tomar esa isla. Había que tomar esa isla y pues, también los franceses, en este caso, que no estaban en guerra. No sé si os suena eso ahora, que hay países que no están en guerra con otros, pero sin embargo apoyan, ¿no? Bueno, pues aquí los franceses apoyaban a los partidarios de Antonio, que era el prior de Crato, el que era el pretendiente, digamos, contrario a Felipe II. Y entonces, bueno, pues fortalecieron esa isla con 50 fuertes y en Francia se construyó una escuadra pues muy potente. La flota francesa zarpa el 16 de junio y tras un mes de navegación fondea en una isla. Claro, no tenían ahí el GPS y en vez de fondear en la Isla Terceira, fondean en la isla de San Miguel. Allí desembarcaron intentando tomar el fuerte, pero no pudieron rendir la plaza porque además, precisamente porque no pensaban que la cosa estuviese así, no tenían la información suficiente, pero es que además se acercaba don Álvaro con su armada. Con lo que, Álvaro de Bazán había salido de Lisboa un mes poco antes hacia esa isla con la intención de interceptar esa armada. Bazán, Álvaro, partió sin esperar, aún tenían que llegar 20 naos y 12 galeras de Cádiz, pero el mal tiempo hizo que tuviera que regresar a Lisboa, con lo que entonces Álvaro de Bazán se enfrentó con ellos con 2 galeones, 15 naos y 8 urcas, contra 4.500 soldados con 4.500 soldados de infantería embarcada. Los franceses contaban 60 galeones más ligeros y urcas con 7.000 soldados. Pues el 22 de julio ambas escuadras empezaron a combatir y incluso tuvieron escaramuzas en la que la flota francesa se llevó lo peor, y después, 4 días después, ya se avistaron al sur de la isla de San Miguel. Álvaro de Bazán intercaló su línea de combate
las naves más poderosas con las más ligeras, con lo que pensando que así las naves más pesadas sostuvieran el combate. La escuadra francesa tenía a favor el viento, estaba a Barlovento, con lo que entonces esto pues permitiría mucho más. Aún así, bueno, pues por no alargarme más, Álvaro de Bazán, que ganó el Barlovento con su nao con San Martín y otros 7 buques, y con su potencia de fuego hizo que retirasen a todos los barcos y fueron abordados por sus naos. Y entonces la batalla continuó, y esta batalla terminó con la victoria española. Las tropas de Álvaro de Bazán sufrieron 200 bajas y 530 heridos. Las bajas francesas ascendieron a 1.200 y 1.500 entre 1.200 y 1.500 muertos, perdiendo 10 buques, 4 incendiados. Y ahí lo que hizo Álvaro de Bazán fue dirigirse a la isla de San Miguel para reparar las averías en sus barcos. ¿Qué pasó? Bueno, pues todos los que cogieron prisioneros, en el Consejo de Guerra se acusó a los prisioneros franceses de piratas porque habían combatido bajo bandera francesa. Aquí todavía no pasa eso en algún país, todavía no sacan la bandera, sin estar esta nación en guerra con España. La defensa recusó argumentando, bueno, pues que era una guerra secreta, pero Álvaro de Bazán no admitió justificación, dio por falsas las patentes, y ateniéndose a las instrucciones que había recibido el Felipe II y del propio rey de Francia, que dijo que todo pirata, aunque fuera hijo francés, fuera condenado a muerte, firmó la sentencia a muerte para que los prisioneros morirían degollados los señores y caballeros y ahorcados los marineros y soldados. Con lo que con esta batalla cortó el suministro, venció en la batalla naval, y bueno, podemos dejar para el próximo día la conquista de la isla Terceira, porque la isla seguía sin conquistar y era el objetivo principal. Y en principio, bueno, pues esto, si os parece, os cuento lo que hubo y cómo fue y el final de este gran almirante y grande de España. De muy joven ya se bregó en asuntos de mar. Nacido para vivir a bordo de un barco, su vida siempre estuvo vinculada a los asuntos de la Armada Imperial, lo que le valió diferentes reconocimientos, al menos mientras hacía acopio de éxitos navales. Don Álvaro de Bazán, de él nos han quedado por saber pues algunas cosillas, ¿no? Así que aquí te esperamos, Josu, en el próximo capítulo, para que nos sigas contando las aventuras, iba a decir también desventuras, que seguro que las hay en la vida de don Álvaro de Bazán. Así que hasta el próximo episodio. Pues sí, don Álvaro, yo recomiendo que quien quiera que se lea por separado la toma de Malta, que no fue toma gracias a don Álvaro y a la lucha de ellos, o mismamente esto, ¿no? Es decir, la victoria de la Isla Tercera, y bueno, qué decir de un poco de su estrategia y de su protección en la batalla de Lepanto. Entonces son pequeñas historias grandes de un hombre impresionante que pudo haber conquistado Inglaterra. Pues no murió. Pues aquí te esperamos en el próximo episodio. Cuídate mucho y disfruta a bordo del Muga. Aquí estamos. Muchas gracias a todos. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. El pasado fin de semana Gijón acogía la última regata del Trofeo Primavera organizado por el Real Club Astur de Regatas. Después de 7 jornadas, los barcos del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo han vuelto a hacer un gran papel. El Espumeru en clase 3 terminaría segundo en la general, mientras que el Universidad de Oviedo y Sastur acabaría encabezando la clasificación en clase 2. Hablamos los próximos minutos con el patrón de este último barco, capitán además del equipo de regatas universitario. Roberto Bucetas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, lo primero, felicidades, ¿eh? Gracias. Otro gran papel, el que habéis hecho pasado domingo con un nordeste flojo y mar plana en aguas de la bahía de San Lorenzo. ¿Cómo se gobierna, por cierto, un First Class 8 con estas condiciones, Roberto? Bueno, la verdad es que las condiciones del día eran buenas. Había muy poca mar y era, bueno, pues nordeste más o menos, un 50.
Empezó con unos 10 nudos, subiendo un poco hasta los 14, 15 nudos al final de la prueba. Buenas condiciones, para eso el barco pues, es un barco ligero y cuando hay poco viento pues se le da mejor. Bueno, hay que decir algo, en clase 2 las cosas estuvieron reñidas prácticamente hasta el final, ¿no? No se conoció el vencedor de la clase hasta esta última regata, me parece. Cierto, sí, así es. Este año ha habido nuevas incorporaciones en la clase 2 y también en la clase 3 ha habido algún barco nuevo. Se ha incorporado un Dufour 34 en clase 2, que es un buen barco y lo están haciendo una tripulación muy buena y están ahí, bueno, poniendo las cosas pues, serias en la clase, al igual que pasa en la clase 3, un J24 de nueva incorporación que está poniendo las cosas difíciles al espumero en esa clase, ¿no? Así que bueno, pues eso es bueno para todos, eso se hace a todo el mundo, pues oye, mejoremos todos y vayamos aprendiendo cosas y mejorando y avanzando, ¿no? Desde luego, han entrado nuevos competidores en liza. Oye, Roberto, de las 7 pruebas de las que ha constado este Trofeo Primavera, ¿ha habido alguna especialmente complicada por la meteo o porque los rivales lo hayan puesto más difícil? ¿Recuerdas alguna? Sí, el trofeo estaba programado, empezó el 9 de marzo y está programado a 7 pruebas, de las cuales una no se pudo disputar por malas condiciones meteorológicas, con lo cual al final quedó en 6 pruebas. Y podemos decir que, bueno, de las 6 pruebas hubo 4 pruebas bastante intensas de viento, hubo vientos por encima casi de los 18, 19, 20 nudos. 4 pruebas y hubo 2 pruebas de poco viento, una de poco viento y la última de este día, que bueno, podemos decir que no fue poco viento, sino sería un viento medio, que fueron las condiciones más o menos de todo el trofeo, ¿no? Entonces, bueno, en todas las condiciones, pues cada uno pues se defiende como puede con las condiciones que se encuentran y el barco que se tiene. Hay barcos que tienen mayor desplazamiento, mayor eslora y les va a ir mejor las condiciones de viento fresco, sí. Mientras que los barcos más pequeños, pues bueno, cuando menos viento haya, pues normalmente se tienen que defender mejor. Y bueno, pues hay una cuestión de barco y otra cuestión de tripulación, de entrenar, de bueno, poco a poco sacando lo mejor a lo que es el barco y la tripulación. Ya recordemos, ya lo has mencionado, el Espumeru es el otro barco con que cuenta la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo. Patroneado en este caso por Alberto Tablón, su victoria el domingo le valió para terminar segundo en la general de clase 3. ¿De qué tipo de barco estamos hablando? ¿Cuál es? Estaremos hablando de un Quel 24. Un Quel 24 es un barco que se hizo aquí en Asturias, en concreto aquí en Gijón, en Veleros del Principado, en AEA, antigua AEA. Y es un barco de aproximadamente unos 7 metros, 8 metros de eslora, y es un barco de crucero pequeño y que bueno, es muy manejable, es un barco que navega muy bien con viento fresco, le va bien las condiciones de movimiento, aguanta bastante bien en el trapo y es un barco bastante muy marinero, ¿no? Bueno, pues ya decimos, gran actuación, un año más en el Trofeo de Primavera de las tripulaciones universitarias, así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Roberto, antes de que termine este mes, el equipo universitario tiene además su cita anual con una de las pruebas más queridas por todos vosotros, ¿no? El último fin de semana de junio, los días 28 y 29, se celebra la 27ª edición de la regata Isastur Universidad de Oviedo, séptimo Memorial Daniel Ponte. ¿Organizar este trofeo supone una presión añadida a la hora de buscar la victoria? Bueno, cambias un poco el rol. En estas circunstancias estás un poco pendiente también de la parte un poco organizativa de la regata, aunque el peso de la regata siempre lo lleva el Real Club Astur de Regatas. Sí. Que si, bueno, sin el Club de Regatas podríamos decir que no habría regatas en Gijón ni en Asturias o regatas de relevancia. Siempre hay que agradecer al Club de Regatas todo el esfuerzo que hace por mantener siempre un calendario de regatas dentro de Asturias de alto nivel, ¿no? Y entonces, bueno, sí, presión, bueno, es nuestra regata y siempre que estás en nuestra regata, pues lo haces todo con mucha más ilusión, todas las cosas. Pero bueno, esfuerzo no requiere una presión superior al resto de cualquier otra regata del calendario de la temporada que tenemos, ¿no? Pero bueno, estás vendiendo un poco de la presentación de la regata, que será en el Ayuntamiento el 24 de junio. Después, bueno, pues va a haber 2 pruebas el sábado, una prueba el sábado y otra el domingo, 28 y 29 de junio, como decías, y después una entrega de premios en el Club Regatas el día 29, ¿no? Entonces, bueno, estás pendiente un poco de que todo salga lo mejor posible y después, bueno, pendiente, como siempre, del barco, de la tripulación, intentar hacerlo
lo mejor posible en el agua y salir a competir, que es lo que nos gusta, ¿no? Claro que sí. 27 ediciones ya de esta regata Isastur Universidad de Oviedo. ¿Cómo se gestó y de quién fue la idea de ponerla en marcha? Bueno, pues fue hace ya 27 años de poner la regata en marcha y bueno, surge el equipo de vela, cuando surgió el equipo de vela, ¿no? Una vez que estuvimos ahí planteándonos hacer un equipo permanente dentro de un equipo federado, dentro del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo, pues nos planteamos que bueno, que podía ser un buen colofón pues a inaugurar el equipo, formar el equipo, fundar el equipo y que hubiera pues una regata significativa dentro del calendario que fuera de la Universidad de Oviedo. Y así surgió un poco la regata y poco a poco van pasando los años y estamos en la 27ª edición y es el trofeo y el 8º trofeo memorial Daniel Ponte, ¿no? Sí, sí. Los años pasan para todos, por cierto, Roberto, aunque os sigáis manteniendo los patrones en buena forma, y para los barcos también pasa el tiempo. Sí, cierto, sí, la verdad es que vamos ganando años, tanto lo que son los barcos como lo que es bueno, las tripulaciones no, porque las tripulaciones se van renovando. Este año tenemos 4 nuevas incorporaciones dentro del equipo, tenemos 15 fichas dentro del equipo y como es un equipo universitario, pues claro, bueno, tenemos renovando todos los años las tripulaciones, que bueno, eso tiene su ventaja y tiene también su inconveniente, que siempre, bueno, te das la sensación de que siempre estás partiendo de cero, pero bueno, es un equipo universitario, como digo, ¿no? Y lo que se trata de formar a la gente, bueno, pues, valores de esfuerzo, sacrificio, compromiso con lo que es el equipo. Y bueno, les fomentas también un poco lo que es el trabajo en equipo de una tripulación que les va a servir posteriormente para su vida laboral y para el resto de sus vidas. Y los más veteranos que vais ganando en experiencia. Oye, algo has dicho ya, como además es una noble costumbre acordarse de los que ya no están, pues ya vamos por la 7ª edición del Memorial Daniel Ponte, profesor de la Escuela de Marina Civil. ¿Cuál fue su contribución al equipo de regatas de la universidad y su compromiso con esta regata, Roberto? Bueno, pues Daniel fue pues profesor de la Escuela de Marina Civil, fue compañero, fue director de la propia escuela y fue patrón del SQU durante muchos años. Y siempre apoyó que en la escuela pues no se perdiera nunca la tradición de poder navegar y que siempre se pudiera salir a navegar a vela y participar en las regatas. Y siempre, bueno, pues para mí es un poco emocionante siempre hablar de Daniel y bueno, pues un pequeño homenaje pues es rendirle este memorial a él durante todos los años. Para mí es un grato recuerdo. Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena primero por ese resultado obtenido en el trofeo de primavera por la tripulación de la Universidad de Oviedo Isastur, y también desde aquí nuestra felicitación al Espumeru, claro que sí, y desearos toda la suerte del mundo, Roberto, en la regata Isastur Universidad de Oviedo. Os seguiremos de cerca, así que aquí estamos para contar todo lo que acontezca. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y no acabar sin recordar que el trofeo de primavera en la clase 1, la victoria fue para el Bulbos, el barco avilesino de Noguera. Bulbox, que seguro alguno de nuestros oyentes conoce porque ya ha cosechado algún que otro éxito en otras regatas fuera de aguas asturianas. Así que dicho queda. Cuídate mucho, un abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge, hasta siempre. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días para hablar de lo que nos gusta, de náutica y navegación. Si nuestros contenidos te gustan, compártelos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos y síguenos en Facebook e Instagram. Si además vendes productos o servicios náuticos, te recordamos que somos la plataforma ideal para que llegues a tus clientes. Anúnciate con nosotros. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos.
En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.